Queridos formadores, tutores y docentes del programa Todos Aprender, hoy vamos a presentar el protocolo del uso de la colección de lectores consentidos en el aula de transición. Como ustedes saben, a cada uno de los establecimientos educativos durante este año llegó una colección de 13 títulos que completan la colección semilla que tienen cada uno de los establecimientos para el grado de transición. Estos 13 títulos son un apoyo para las estrategias didácticas que se están desarrollando en cada una de las aulas, y como teníamos una deuda con el grado de transición, el programa Todos Aprender decidió entregar una colección de apoyo que se conforma por 13 títulos de distintas tipologías, entre ellos libros de referencia, libros de álbum y libros de poesía y cuentos. Para esta ocasión les vamos a presentar cuál es el uso de la colección de transición desde el enfoque que estamos trabajando en el Ministerio de Educación y trabajar específicamente en las actividades rectoras que se están desarrollando para el grado de transición a través de un enfoque de competencias. En el grado de transición tenemos como premisa el desarrollo integral de los niños. En este sentido, el protocolo de transición que vamos a abordar tiene por objetivo general reconocer los referentes técnicos de la educación inicial y la importancia de su aplicación en el contexto de la guía del uso pedagógico de la colección de transición Lectores Consentidos. Los desempeños esperados para los docentes podrán ser: reconocer los eventos más significativos que enmarcaron la educación preescolar en Colombia e identificar los documentos vigentes que son referentes de calidad educativa para preescolar en el país. Reconocer la intencionalidad del grado de transición actualmente como eslabón entre la educación preescolar y la educación básica primaria. Reconocer el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como actividades rectoras en el marco del quehacer pedagógico con la primera infancia, incluyendo el grado de transición del nivel preescolar. Reconocer la conformación de la colección de transición, los tipos de textos, las características y las posibles dinámicas o estrategias pedagógicas que podemos realizar en el aula de clase, y conectar de manera práctica la intencionalidad pedagógica de la colección de lectores consentidos en los entornos educativos del aula de clase y aterrizarlos con una estrategia de abordaje de la lectura y la escritura y de pensamiento matemático en el aula de transición. La duración del protocolo será de 3 horas, 180 minutos, y estará conformada por grupos de trabajo de máximo 5 participantes en mesas de trabajo. Para iniciar el protocolo tenemos una descripción general que se basa en 2 fases. La primera fase tiene que ver con la contextualización y la descripción de los momentos por los cuales ha pasado la educación preescolar en Colombia, que se divide en una actividad inicial que es recordando mi primera infancia, a mis 5 años, que cuenta con unas actividades de dibujo libre y preguntas orientadoras que nos aterrizan de cómo nosotros éramos a los 5 años y cómo nos estamos visualizando. Y el segundo ítem que se trabaja es la contextualización de las etapas de la historia de preescolar aterrizadas a lo que estamos viviendo actualmente en Colombia. Y esta se va a realizar a través de una línea de tiempo que tiene los 3 momentos específicos de la educación preescolar y sus referentes más destacados, y aterrizará cómo se está viendo la educación inicial específicamente a través de sus actividades rectoras, que es el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, para el trabajo específico de estas 4 actividades rectoras con la colección de transición. La segunda fase del protocolo tiene que ver con una actividad práctica específicamente con la colección de lectores consentidos en el aula de transición, que tiene una actividad introductoria que es a través de una canción del libro Sana que Sana, uno de los libros que conforman la colección de transición, una exploración de la colección de transición y unas actividades que tienen que ver con la formación de docentes en estrategias pedagógicas para la utilización de la colección de transición en el aula de clase. Partimos entonces de una actividad inicial que tiene que ver con la contextualización específica de cómo se ve el preescolar en Colombia.
En este sentido, la primera fase, la contextualización y la descripción de los momentos por los cuales ha pasado la educación inicial y la educación preescolar en Colombia, tiene que ver con el objetivo de reconocer qué está pasando con la educación preescolar y la educación inicial, porque tenemos esas diferencias específicas. La educación inicial parte de un enfoque de derechos y tiene como actividades rectoras las mencionadas: el juego, el arte, la literatura y el reconocimiento del contexto. Y la educación preescolar tiene un enfoque de competencias que parte específicamente del fortalecimiento de las competencias lectoras y escritoras y de pensamiento matemático para hacer un tránsito específico a la educación primaria. En este sentido, la actividad introductoria a mis 5 años me posibilita a mí como docente revisarme cómo era mi educación inicial o cómo fue mi preescolar en la época que yo estuve y hacer un intercambio de opiniones y de percepciones de cómo viví el preescolar específicamente para aterrizarlo en cómo se está viendo teóricamente y unos antecedentes específicos de lo que se está trabajando en el aula de preescolar. A partir de esto y las preguntas orientadoras se aterriza en estos 3 momentos específicos de la educación inicial y la educación preescolar en Colombia. A través de una línea de tiempo se va a realizar esta actividad, que se busca que los participantes se les entregue una bolsita con características específicas de cada uno de los 3 tiempos y ellos hagan una línea de tiempo que permita la identificación de las características de cómo inició la educación preescolar en Colombia y cómo se está visualizando desde un enfoque de derechos y de competencias específicamente en estos días. Entonces, el primer momento, el segundo y el tercer momento tienen una serie de características que parten de cómo era la modalidad de atención específicamente de cada uno de los niños en esos espacios de tiempo. Y esa descripción tiene relación a cómo se concebía la infancia o la niñez desde cada uno de los momentos. El primer momento tiene que ver con finales del siglo XIX. Específicamente la atención que se daba era a través de hospicios, asilos y orígenes de jardines infantiles, que tenía una característica de atención asistencial, o sea, se buscaba suplir todas las necesidades básicas de cada uno de los niños. El segundo momento tiene que ver con la expansión y el desarrollo de la educación preescolar a través de los lineamientos pedagógicos para la educación preescolar, que recoge las formulaciones hechas a través de las propuestas fundamentales de Delors en Tailandia, de 1990, que se refiere a los 4 aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. A partir de estas concepciones, la educación preescolar tiene por objeto centrarse en que el niño y la niña tienen una perspectiva de derechos y a partir de esos derechos se prima su desarrollo y tiene las características específicas de unos lineamientos que se están trabajando en la actualidad. Y el tercer momento, que es en el cual estamos, es la construcción de un concepto de educación inicial a través de los referentes que se implementaron el año pasado en educación inicial de 0 a siempre. Ustedes lo ven, que es a través de las actividades rectoras o a través de los pilares de la educación inicial, que es el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio, trabajar con los niños desde su enfoque de derechos, reconociendo sus particularidades y singularidades que les permiten el desarrollo infantil. En este sentido, estos 3 momentos son precisos identificarlos, dado que la educación preescolar en Colombia tiene estos referentes, desde la educación inicial y desde la educación preescolar, como específicamente en el grado de transición que desarrolla competencias lectoras y escritoras y de pensamiento matemático. En este sentido, los referentes actuales en Colombia parten del reconocimiento de las actividades rectoras que posibilitan el desarrollo de competencias a través de su trabajo en el aula de clase y al
y al privilegiar estas actividades rectoras se pueden desarrollar procesos de lectura y escritura a través de las actividades que nosotros realicemos con los niños en el aula de clase, privilegiando, como les mencioné, las 4 actividades rectoras. Nuestra segunda fase tiene que ver cómo se relaciona la colección de transición lectores consentidos a través del fortalecimiento de las 4 actividades rectoras. Entonces, el tutor trabaja con sus docentes a través del reconocimiento de cómo está conformada la colección, cómo podría privilegiar las actividades rectoras a través de estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase, y que a través de estas 4 actividades rectoras utilicemos la colección de transición y nos posibilite construir estrategias pedagógicas para la planeación del aula de clase de transición. Por eso iniciamos con una actividad vivencial que viene del libro Sana que Sana, con la canción número 31, que tiene que ver con Pimpón es un muñeco. A través de la estrategia del juego y del arte podemos relacionar que los niños aprendan, desarrollen y fortalezcan competencias específicamente en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias y sociales. Con esta exploración de los libros se busca que los docentes, tutores y formadores trabajen específicamente en el fortalecimiento de esas estrategias pedagógicas y las pongan en práctica en el aula de transición. Y así empezamos una estrategia que es de formación o una ruta de formación en el aula de transición que tiene que ver con las sesiones de trabajo situado que vamos a desarrollar durante el año 2016, que están conformadas por 5 actividades, por 5 sesiones de trabajo situado, que las desarrollaremos en cada uno de los ciclos de formación. Aquí les hago una precisión: no solo los docentes de transición van a trabajar el protocolo de transición, sino todos los docentes que estamos acompañando en el programa tienen que identificar que todas las actividades que se hagan en el aula de transición fortalecen las competencias y desempeños de los niños a partir de grado 1 hasta el 5, y a partir de estas actividades que se hagan en el aula de transición podemos desarrollar competencias con los niños. Por eso es fundamental que cada uno de los docentes reconozcan que la base de los aprendizajes y de las competencias se fortalecen desde el aula de transición, y a partir de ello podemos fortalecer las competencias, habilidades y destrezas de cada uno de los niños que se vean identificadas o fortalecidas, perdónenme nuevamente, en los desempeños de los niños y en los resultados de las actividades que se hacen en el año. Para finalizar, con estas actividades y con las actividades propuestas por cada uno de los docentes se pueden generar un banco o un banco de estrategias pedagógicas que pueden ser intercambiables en los docentes del país para el trabajo en el aula de transición. Los invitamos entonces a conocer cómo se desarrolla la colección de transición y, a través de las actividades rectoras, fortalecer cada una de las competencias de los estudiantes, y asimismo que el aula de transición sea el tránsito específico para que se puedan desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes que fortalezcan las competencias en los demás grados de básica primaria. Muchas gracias.